Suma teológica, parte segunda, dendo AE. Cuestión 82. La devoción. Vamos a tratar ahora de los actos de la religión. Qui, obsesiunintr. En primer lugar, de los actos interiores, que tal como queda dicho, ibid, Allah. 7. Son los principales. En segundo lugar, de los actos exteriores, que son secundarios. Quillondis otut. Ahora bien, los actos interiores son, según parece, la devoción y la oración. Hablaremos pues primero de la devoción y después de la oración. Q83. Acerca de la devoción se plantean 4 problemas. La devoción es un acto especial, es acto de religión. ¿Cuál es la causa de la devoción? ¿Cuál es su efecto? Artículo 1. ¿Es la devoción acto especial? Lat. Objeciones por las que parece que la devoción no es acto especial. Summonon. No es acto especial, según parece, lo que constituye una modalidad de otros actos. Ahora bien, la devoción constituye, al parecer, una circunstancia modal de otros actos, conforme a lo que se lee en 2 par 29-31. Toda la muchedumbre ofreció devotamente hostias, alabanzas y holocaustos. Luego la devoción no es acto especial. Ningún acto especial se encuentra en diversos géneros de actos, pero la devoción se encuentra en diversos géneros de actos, es decir, tanto en el género de los corporales como en el de los espirituales. Pues lo mismo que decimos de alguien que medita devotamente, decimos que hace devotamente la genuflexión. Luego la devoción no es un acto especial. Todo acto especial pertenece a una de estas dos virtudes, la apetitiva o la cognoscitiva. Pero la devoción no es acto propio ni de la una ni de la otra, como consta con toda claridad si se van analizando de una en una todas las especies anteriormente mencionadas. Kiriaos 78, 1, 2Q. 4. De actos de estas dos virtudes. Luego la devoción no es acto especial. Contra esto está el que nosotros merecemos por los actos, como antes se demostró. 1, 2, qui, viola, 3, 4. Pero la devoción tiene razón especial de mérito. Luego la devoción es un acto especial. Respondo que la palabra devoción proviene de la forma verbal devovere, sacrificar. De ahí el que se llame devotos a quienes de alguna manera se ofrecen en sacrificio a Dios para estar del todo sometidos a Él. Por esa razón también, en otros tiempos, los gentiles llamaban devotos a quienes en honor de los ídolos se entregaban a la muerte para la salvación del propio ejército, como narra acerca de los 2 decios. Tito Livio. Según esto, la devoción, al parecer, no es otra cosa que una voluntad pronta de entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios. A este propósito se nos dice en Ex 35, 20, 21 que la multitud de los hijos de Israel ofreció muy pronta y devotamente las primicias al Señor, pero es evidente que la voluntad de hacer con prontitud lo que pertenece al servicio de Dios es un acto especial. Luego la devoción es acto especial de la voluntad. A las objeciones 1. Quien mueve modifica el movimiento del móvil, pero la voluntad mueve las restantes fuerzas del alma a sus actos respectivos, y, en cuanto que es apetito del fin, se mueve a sí misma a poner los medios que a él conducen, conforme a lo dicho. 1, 2 culpa, novia 3. Y así, puesto que la devoción es el acto de la voluntad por el que el hombre se ofrece a servir a Dios, que es su último fin, de aquí se deduce que ella impone el modo a los actos humanos, ya se trate de los de la propia voluntad acerca de los medios para conseguir el fin, ya de los de las demás potencias que obran movidas por la voluntad. La devoción se encuentra en diversos géneros de actos, no como especie de los mismos, sino a la manera como la moción del que mueve se halla virtualmente en el movimiento del móvil. 3. La devoción es acto de la parte apetitiva del alma, y es, como hemos dicho, en la solución Yad 1, cierto movimiento de la voluntad. Artículo 2. La devoción es acto de la religión. Lat.
Objeciones por las que parece que la devoción no es acto de la religión. Wundt. La devoción, tal como acabamos de decir, 1. Tiene por objeto la entrega de sí mismo a Dios. Pero esto es principalmente obra de la caridad, pues, como dice Dionisio en Cropto de Div, no, to el amor divino arroba en éxtasis, impidiendo que los amantes sean dueños de sí mismos al hacerse esclavos de lo que aman. Luego, la devoción tiene más de acto de caridad que de acto de religión, o tú. La caridad precede a la religión. Ahora bien, la devoción, según parece, precede a la caridad, pues el símbolo de la caridad en la Sagrada Escritura es el fuego, Kant 8.6, y el de la devoción, la grasa, Sal 62.6, que es la materia del fuego. Luego la devoción no es acto de la religión. 3. Por la religión el hombre se ordena solamente a Dios, como antes dijimos, quo, o entre una one. Pero se da también la devoción de hombre a hombre, pues se dice que algunos son devotos de ciertos santos. E incluso se habla de súbditos devotos de sus señores, como escribe el Papa San León acerca de los judíos, que, como si fueran devotos de las leyes romanas, exclamaron, «No tenemos otro rey que el César». Luego la devoción no es acto de la religión. Contra esto está el que, como acabamos de decir, a mí no me tomer. 1. La palabra devoción proviene de devovere, consagrarse con voto, pero el voto es acto de la religión. Luego también la devoción, respondo, que pertenecen a una misma virtud el querer hacer algo y el tener la voluntad dispuesta a hacerlo con prontitud. Por tener uno y otro acto el mismo objeto, tal es la causa por la que dice el filósofo, ubi ethic. La justicia es la virtud por la que los hombres quieren y ponen por obra lo justo. Ahora bien, es cosa manifiesta que poner por obra lo que pertenece al culto o servicio divino es el cometido propio de la religión, como consta por lo dicho. Qua o tuon. Luego también a ella le pertenece tener la voluntad pronta para ponerlo por obra, que es en lo que consiste el ser devoto, y se pone de manifiesto así que la devoción es acto de la religión. A las objeciones 1, a la caridad pertenece inmediatamente el hacer que el hombre haga entrega de sí mismo a Dios, adhiriéndose a Él por cierta clase de unión espiritual. Pues bien, la entrega que hace el hombre de sí mismo a Dios es acto inmediato de la religión, inmediato de la caridad, la cual es principio de la religión. La grasa corporal es producida por el calor natural digestivo, y conserva a su vez este mismo calor a modo de alimento. De manera similar, la caridad no solo es causa de devoción, en cuanto que por amor se dispone uno a servir con prontitud a su amigo, sino que la misma caridad se nutre de la devoción, al igual que se conserva y crece cualquier amistad por el intercambio de muestras de afecto y por la meditación. La devoción que se tiene a los santos de Dios, muertos o vivos, no termina en ellos, sino que a través de ellos se dirige a Dios. Lo que equivale a decir que veneramos a Dios en sus servidores, en cuanto a esa devoción que tienen, según se dice, los súbditos a sus señores temporales, es de naturaleza diferente, como difiere igualmente el servicio a los señores temporales del servicio a Dios. Artículo 3. La contemplación o la meditación son la causa de devoción. Lat. Objeciones por las que parece que la contemplación o la meditación no son causa de la devoción. 1. Ninguna causa impide su propio efecto. Pero la sutil meditación de los temas impide a menudo la devoción. Luego la contemplación o la meditación no son causa de la devoción. No. Si la contemplación fuese causa propia y esencial de la devoción, lo normal sería que los temas de contemplación más elevados excitasen más la devoción, pero vemos que sucede lo contrario, pues frecuentemente mayor devoción excita la consideración de la pasión de Cristo y de otros misterios de su humanidad que la consideración de la grandeza divina. Luego la contemplación no es la causa propia de la devoción. 3. Si la contemplación fuese la causa propia de la devoción, lo lógico sería que aquellos que son más aptos para la contemplación lo fuesen asimismo para la devoción, pero vemos que ocurre lo contrario, pues la devoción se encuentra más a menudo en hombres sencillos y en mujeres, en que se echa en falta la contemplación.
Luego la contemplación no es la causa propia de la devoción. Contra esto está lo que se lee en el Salmo 38:4. Arderá el fuego en mi meditación, pero el fuego espiritual causa devoción. Luego la meditación es causa de devoción. Respondo que la causa extrínseca y principal de la devoción es Dios, quien, como escribe San Ambrosio, Superlec, llama a los que se digna llamar, y hace religioso a quien le place, y, si tal hubiese sido su voluntad, hubiese convertido a los samaritanos indevotos en devotos, mas la causa intrínseca, por nuestra parte, es necesariamente la meditación o la contemplación, y la razón de esta necesidad no es otra sino el que, como acabamos de decir, 1. La devoción es un acto de la voluntad que hace que el hombre se entregue con prontitud al servicio divino, pero todo acto de la voluntad procede de alguna deliberación, porque el objeto de la voluntad no es otro que el bien entendido. De ahí el que San Agustín afirme, en el libro de Trin 6, que la voluntad procede de la inteligencia, dedúcese, en consecuencia, que la meditación tiene que ser causa de la devoción, porque por la meditación concibe el hombre el propósito de entregarse al servicio divino. A esta conclusión nos llevan dos consideraciones. Una, por parte de la bondad divina y de sus beneficios, según aquello del Salmo 72:28, para mí lo bueno es adherirme a Dios, poner mi esperanza en el Señor, mi Dios. Esta consideración excita el amor, causa próxima de la devoción. Otra, por parte del hombre, quien al reparar en sus defectos, siente necesidad a causa de ellos de buscar apoyo en Dios, según aquellas palabras del Salmo 120:12. Alcé mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio. Mi auxilio me vendrá del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esta consideración excluye la presuntuosidad, que impide que uno, por confiar en sus fuerzas, se someta a Dios. A las objeciones. 1. La consideración de aquellos temas que por su naturaleza mueven al amor divino causa devoción. Por el contrario, la consideración de cualquier otra materia que nada tiene que ver con esto, sino que distrae la mente alejándola de estos pensamientos, impide la devoción. 2. Lo que es propio de la divinidad es lo que de suyo excita más al amor, y por consiguiente a la devoción, pues Dios tiene que ser amado sobre todas las cosas. Pero de la debilidad de nuestro espíritu proviene el que, así como necesitamos que las cosas sensibles nos lleven como de la mano al conocimiento de lo divino, otro tanto nos acontezca en lo referente al amor. Entre tales realidades, la humanidad de Cristo es la principal, según se lee en el prefacio de Navidad, para que, conociendo a Dios visiblemente, seamos por él arrebatados al amor de lo invisible. Según esto, lo que se refiere a la humanidad de Cristo es, por así decirlo, el guía que nos toma de la mano, excitando, más que ningún otro tema, nuestra devoción, y esto aún concediendo que la devoción consiste principalmente en lo que concierne a la divinidad, Sri, la ciencia y todo cuanto implica engrandecimiento, sirve de ocasión al hombre para confiar en sí mismo y no entregarse por ese motivo totalmente a Dios. Y así se explica el que en algunos casos dichas perfecciones impidan ocasionalmente la devoción, que por otra parte abunda en las gentes sencillas y en las mujeres, moderando su altivez. A pesar de todo, si el hombre pone al servicio de Dios su ciencia y cualquier otra perfección, por esto mismo su devoción se acrecienta. Artículo 4. La alegría es efecto de la devoción. Lat. Objeciones por las que parece que la alegría no es efecto de la devoción. 1. Como antes se dijo a 3:2, la pasión de Cristo es el principal incentivo de la devoción, pero de la consideración de esta materia se sigue cierta aflicción en el alma, según aquellas palabras de Lam 3:19 que aluden a la pasión. Acuérdate de mi pobreza, del ajenjo y de la hiel. Y más adelante, 5:20. Lo recordaré, y mi alma se abatirá dentro de mí. Luego la delectación o el gozo no son efecto de la devoción. 2. La devoción consiste principalmente en el sacrificio interior del espíritu, pero se lee en el Salmo 50:19. Es un sacrificio grato a Dios el espíritu atribulado. Luego la aflicción, más que la alegría o el gozo, es el efecto de la devoción,
San Gregorio de Niza dice en el libro de Nomine que lo mismo que la risa procede del gozo, las lágrimas y los gemidos son signos de tristeza, pero acontece que a algunos por devoción se les saltan las lágrimas. Luego la alegría o el gozo no son el efecto de la devoción. Contra esto están estas palabras tomadas de una colecta, que a quienes se mortifican con ayunos votivos, su misma devoción los regocije. Respondo, que la devoción, de suyo y principalmente, causa alegría espiritual, aunque, como efecto secundario y ocasionalmente, produce tristeza, y es que, como ya se ha dicho ahí, 3. La devoción procede de una doble consideración, principalmente del reflexionar sobre la bondad divina, por referirse esta consideración al término que la voluntad intenta al entregarse a Dios. De tal consideración se sigue de suyo delectación, según aquello del Salmo 76:4. Me acordé del Señor y me alegré, pero accidentalmente causa tristeza en quienes todavía no gozan plenamente de Dios, conforme a aquellas palabras del Salmo 41:3. Mi alma tiene sed de Dios vivo, y de las que vienen a continuación, Sal 41:4. Mis lágrimas fueron, etc. Mas, de modo secundario, la devoción tiene por causa, como acabamos de decir, 3. La consideración de los propios defectos, ya que ella recae sobre el punto de partida del que el hombre se va alejando por el movimiento de su voluntad devota, es decir, de la que es tal que lo lleva no a fiarse de sí mismo, sino a someterse a Dios. Esta segunda consideración procede a la inversa de la anterior, ya que de suyo propende a causar tristeza al centrar su reflexión sobre los propios defectos, y sólo accidentalmente produce alegría, debido a la esperanza que se pone en el auxilio divino. De todo esto se deduce, por tanto, que de la devoción se sigue primaria y principalmente alegría, secundaria y accidentalmente, tristeza conforme con la voluntad divina, 2 Cor 7:10. A las objeciones, 1. En la consideración de la pasión de Cristo hay motivos de tristeza, por ejemplo, el pecado humano, ya que hubo necesidad para quitarlo de que Cristo padeciese, la 24:26, y motivos de alegría, por ejemplo, la benignidad de Dios proveyéndonos de una tal liberación, el espíritu que, por una parte, se aflige por los defectos de la vida presente, por otra, se regocija con la consideración de la bondad divina y con la esperanza del auxilio divino. 3. Se saltan las lágrimas no solo por la tristeza, sino también por una cierta ternura en el afecto, principalmente cuando reparamos en que aun en las cosas que nos causan alegría se mezclan motivos de aflicción, y así suelen derramar lágrimas los hombres, por un sentimiento de piedad, cuando recuperan a hijos o amigos queridos que creían haber perdido. De este modo es como proceden de la devoción las lágrimas.